las cometemos justamente durante la atención del paciente, ¿no? En cambio, la complicación es un daño esperado en la evolución de la historia natural de la enfermedad y no se asocia a un error nuestro o falla en el sistema. Esto que ya lo estamos repasando, es importante tenerlo en cuenta porque vamos a trabajar en las diferentes etapas de la atención obstétrica. En la atención obstétrica tenemos, para fines académicos, dividido el temario en los riesgos que hay en el control prenatal, durante el parto y durante el puerperio. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, como ya dijimos, los riesgos potenciales y también vamos a ver qué acciones inseguras podemos desarrollar durante el control prenatal. Entonces, tengo entendido que ustedes no han llevado todavía obstetricia. ¿Me contestan, por favor? Todavía, doctora. Bien, bueno, entonces no hay problema. Pero sí tienen una idea general, ¿no? Que el control prenatal es el control que hacemos a toda gestante durante su paso por la institución antes de que ocurra el parto. Y allí podemos ver que existen riesgos de acciones inseguras, como por ejemplo, no llenar correctamente el carnet perinatal. ¿Por qué? Porque ese carnet perinatal está diseñado exactamente para poder pesquisar, para poder identificar riesgos. ¿Qué otro error podemos cometer? No calcular bien la fecha probable de parto. ¿Qué inconvenientes nos puede traer? A ver, alguno. No calcular bien la fecha probable de parto. ¿Qué puede pasarnos? Que el parto se dé en un momento no esperado, ¿no? Que nazca un prematuro, que no hayas previsto un ventilador para ese prematuro, que ese prematuro haga problemas, ¿cierto? Muy bien. Otra cuestión que puede ser frecuente es no identificar una bacteriuria asintomática no tratada. ¿Cómo es esto? Todos nosotros en la especialidad, tenemos que pedir una serie de exámenes, que es la batería del control de gestante, por lo menos un examen de orina o urocultivo. ¿Por qué? Porque la gestante suele hacer infección urinaria o eliminación de bacterias por la orina sin que haya síntomas. Y eso se llama bacteriuria asintomática. Entonces, y eso progresa, lógicamente, esa infección progresa y puede generar alteraciones como parto pretérmino y hasta sepsis. Entonces, ahí también tenemos un punto importante que identificar. No detectar anomalías de la implantación de la placenta. Claro que sí, ¿no? Porque si no podemos diagnosticar una placenta previa, que significa que la placenta está ocupando el orificio por donde va a nacer el bebé, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Contéstenme. La placenta está justo en el canal del parto. ¿Qué hacemos? ¿Puede salir el bebé? No. No puede salir, ¿no? ¿Qué se va a producir? Una gran hemorragia. ¿Y cómo puedo prever eso? Con el control temprano, ¿cierto? Pero también, ¿con qué examen auxiliar? ¿Ecografía? Claro que sí, ¿no? Entonces, todo esto está regulado. Hay normas específicas de atención obstétrica y todo eso que les digo está regulado.
Entonces, ¿qué recomendaremos? Llenar bien la historia clínica, el gestograma, que ahora todos lo tienen en su celular, ¿no? Uno ingresa datos y ya tiene la fecha probable de parto, la edad gestacional. La guía de práctica clínica en el control prenatal también es importante para guiarnos justamente de si hay alguna entidad que está, digamos, acompañando, ¿no? en la gestación. Identificar el riesgo, si es que lo hay, los signos de alarma y hacer que la paciente participe, ¿no? Para que reconozca estos signos de alarma. Entonces ustedes le van diciendo a la señora, le van midiendo la barriguita y le van preguntando, ¿no? Cómo se siente y se le instruye, ¿no? Se le va instruyendo. Esa es la recomendación. Señora, usted debe venir por la emergencia si tiene sangrado, si elimina líquido. ¿De qué líquido hablamos? ¿Qué amnético? Claro, ¿no? Entonces se elimina líquido con olor a lejía. Si tiene fiebre, si tiene malestar, molestias para orinar, si le duele la cabeza, ¿no? Que ya estoy pensando que también puede tener una preeclampsia. Entonces, de esta manera la paciente queda muy adiestrada, ¿no? Para venir en cualquier momento. Y lógicamente la estandarización es importante, porque cuando hay variabilidad en la forma en que atendemos, ocurren los errores. Uno hace así, otro hace asá, otro hace asá, y eso entonces se vuelve un caos porque ya esta diversificación de formas de diagnosticar y tratar al paciente puede generar también inconvenientes. Entonces ahora pasamos al parto. ¿Qué acciones inseguras pueden estar presentes en el trabajo de parto? Miren ustedes, en el trabajo de parto hay formas en las que podemos detectar si el bebé está o no está yendo bien, ¿no? Por ejemplo, el monitoreo fetal. Si no identificamos que el bebé está haciendo, por ejemplo, desaceleraciones, entonces puede haber un sufrimiento fetal y el bebé salir mal. Entonces, es una acción insegura no monitorizar al bebé. Una amniorexis en una presentación no encajada. Vamos a ver. Se dice amniorexis al procedimiento durante el cual el operador introduce un objeto diseñado para eso, un amniótomo, rompe membrana y eso hace que la cabecita pueda descender con mayor rapidez, mayor aceleración. Pero cuando la presentación no está encajada, o sea, está muy alta, se presentan algunos riesgos. ¿Se les ocurre qué pueden ser? ¿Daño directo al bebé, al cráneo? A ver, en la cavidad amniótica está el bebé, está el cordón, ¿cierto? Pero si ese bebé está muy arriba, todavía no está encajado, no está en pelvis, y yo escurro todo el líquido, ¿qué puede salir por ahí? ¿Qué se les ocurre? Díganlo, por favor, con toda confianza. Ustedes están aprendiendo esto, no están obligados a saberlo. Y a mí me encanta explicarles. ¿Meconio o Ya, lo que puede salirse, diga. El cordón umbilical. El cordón. Puede haber un prolapso de cordón. Fatal, ¿eh? Porque se comprime con la cabeza y, lógicamente, el flujo sanguíneo se detiene y puede haber un sufrimiento y muerte fetal, ¿ya? Entonces, una amniorexis temprana, cuando la cabeza no está encajada, es un riesgo. Entonces, ¿es una acción insegura hacer una amniorexis? Per se, no. Puede ser una maniobra que nos va a ayudar a bajar. Pero cuando la cabeza no está encajada, no es recomendable.
Listo. La dilatación manual cervical, que a veces lo hacen para ayudar, entre comillas, a la paciente, puede generar que haya también desgarros a nivel del cuello uterino. No se recomienda. Y la maniobra de Christeller, como ven ustedes ahí en el dibujo, es la maniobra mediante la cual el que ayuda, ¿no?, a la persona que está teniendo el parto presiona sobre el fondo uterino para ayudar a que si la señora no puja, para que el bebé pueda salir. Eso ya está proscrito, antes se hacía con más frecuencia. ¿Por qué? Porque podemos producir, ahí sí, trauma obstétrico, ¿no? Daño al bebé, como dijo alguno de ustedes. Hay más acciones inseguras, miren ustedes. La aplicación de enemas evacuantes, totalmente proscrito, no está indicado, no se debe usar. ¿Por qué? Porque los enemas evacuantes producen su acción a través de una irritación local, ¿no?, en la ampolla rectal. Y esta irritación genera un fenómeno inflamatorio agudo que desata pues la cadena inflamatoria. Y esto no solamente ocurre a nivel rectal, sino también a nivel genital. Entonces resulta inconveniente. No está indicado. Hace muchos años que ya está proscrito el enema evacuante en el parto. La instrumentalización del parto, si no estamos entrenados, mejor no hacerlo. Mejor es practicar una cesárea. ¿Qué significa eso? Significa poner instrumental especial, diseñado especialmente para ello, y poder extraer la cabeza fetal, ¿no?, vía vaginal con este instrumental. El uso indiscriminado de oxitocina. Como ustedes saben, la oxitocina es una hormona que se produce en el lóbulo posterior de la hipófisis y que tiene como función aumentar las contracciones uterinas o generar las contracciones uterinas, generando pues una presentación con una frecuencia regular de las contracciones hasta que éstas logren dilatar el cuello. Pero si este uso lo hacemos indiscriminado, podemos producir una hipertonía uterina y un desprendimiento de placenta. ¿Ok? O sea, hay que saberlo, claro, hay que saberlo administrar. Ustedes ven ahí en la pantalla, en el dibujo, una bomba de infusión. Entonces, la administración de la oxitocina es gradual mediante un goteo controlado, ¿no? Y ahora, hoy en día se usa la bomba de infusión. El uso indiscriminado de misoprostol. El misoprostol es un agente que se usa vía local, intravaginal, para mejorar las condiciones de maduración del cuello uterino. Pero también puede desatar cadena inflamatoria. Y también puede producir efectos parecidos a los de la oxitocina. ¿Qué otras acciones inseguras pueden ocurrir durante la atención del parto? No prevenir la caída del neonato. ¿Cómo sale ese bebé? Sale empapado de líquido amniótico, cubierto de una grasa propia, ¿no es cierto?, que lo vuelve resbaloso. Por eso es que el parto no se atiende por intuición. El parto se aprende, se atiende aprendiendo, ¿no?, cómo es el parto. ¿Para qué? Para que podamos tener en nuestra mano la salida de la cabeza gradual, deslizando la mano que va hacia la cara posterior, lo va a bordear, lo toma con sus dedos entre las piernas y termina de retirarlo. Entonces, hay toda una secuencia que se debe seguir para atender correctamente el parto. Lógicamente que si tenemos un personal no calificado, se deduce, ¿no?, de lo que acabo de decirles, podemos tener inconvenientes, ¿no? No prever la disponibilidad de sala de operaciones. ¿Por qué? Porque en cualquier momento del trabajo de parto, lo que iba bien se convierte en un trabajo de parto
con una mala evolución. Puede haber un sufrimiento fetal, puede haber que no descienda la cabeza del bebé, puede ser que las contracciones se hacen de repente más espaciadas, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de implicancias que pueden determinar que ese parto que iba vía vaginal termine en un parto vía quirúrgica. Entonces, tenemos que prever que dispongamos de sala, ¿no?, cuando estamos atendiendo, lógicamente, un parto. Y algo que acá es muy importante, y lo he dejado para el último, por eso en el parto, es no cuantificar correctamente el sangrado. Ustedes saben que estamos en esta clase, lo dije al comienzo, porque tenemos que desplegar con mucho énfasis todas las medidas de seguridad, de calidad y seguridad para la atención del parto, para prevenir la morbimortalidad materna. Muy bien. La causa más frecuente de mortalidad materna en el país y en varios países y en la región todavía sigue siendo la hemorragia obstétrica. Entonces, la cuantificación del sangrado cobra muchísima importancia para poder estar atentos a cuánto ha sangrado esa paciente y si necesita reposición o si hay una causa que la está perennizando, ¿no? Si hay que revisar el canal vaginal, si hay desgarros, si hay que revisar el cuello uterino, que puede tener desgarros, si el útero ha hecho atonía, ¿no? Entonces hay que estar atentos a ello. Cuando el parto es por cesárea, ¿también pueden haber acciones inseguras? Exactamente, también pueden haber acciones inseguras. Por ejemplo, el recién nacido prematuro en una cesárea programada, sin que advertamos que iba a salir prematuro. ¿Se puede dar esto? Al comienzo, en el control prenatal, les mencioné una acción insegura. ¿Cuál era, si se acuerdan? ¿Y cómo se relaciona con esto? A ver, ¿qué me dicen? No planificar la fecha de gestación, el tiempo de gestación. No calcular bien la fecha probable de parto y sacar un prematuro. Es la peor desgracia que te puede pasar, porque después estás asustado mirando al bebé si hizo una taquimia transitoria o si ha tenido que entrar a un respirador. Es fatal. Entonces, tener mucho cuidado con ello. La hemorragia por atonía uterina con mal afrontamiento en la incisión que hemos hecho, ¿no?, en el cemento uterino. La lesión del recién nacido durante la extracción puede darse, por supuesto. ¿Puede darse una fractura de fémur en un recién nacido por cesárea? ¿Sí? Claro que sí, ¿no? Un podálico, cuando sale, ¿no?, con presentación de nalgas, si no se tiene un cuidado especial, podríamos, ¿no?, generar una fractura de fémur. Lo otro que se repite, al igual que en el parto normal, es no calcular bien la cuantificación del sangrado. Entonces, miren ustedes, esto también tiene sus acciones correctivas. A ver, vamos a ver qué otras acciones inseguras hay en la cesárea. A ver, voy a pedirles que intervengan en la anterior lámina y a ver, ustedes mismos díganme qué puedo hacer preventivamente para evitar todo ello. Por ejemplo, para la cuantificación del sangrado se cuentan gasas antes y se ve cuántos empapan, ¿no?, aproximadamente. Claro, hay varios métodos, ¿no?, para cuantificar el sangrado. Yo puedo calcularlo con el peso, por ejemplo, ¿no? Peso antes las gasas y peso después. Esa es una forma. La otra es estandarizarlo, ¿no? ¿Cuánto abarca una toalla higiénica? ¿Cuánto abarca un pañal? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, poder cuantificar adecuadamente cuánto contiene un coágulo, ¿cierto?
Muy bien. ¿Cómo puedo prever la hemorragia por atonía? Primero, ¿saben qué es una atonía uterina? No, doctora. Muy bien, tienen que preguntarme, por favor. Mire, había pasado el salami. La atonía uterina es una situación dramática que ocurre por diferentes factores y que consiste en que el útero, que es un órgano contráctil, porque es musculoso, no se contrae. Y al no contraerse, usted sabe que todo el útero está lleno de vasos por anatomía, eso sí saben ustedes. Entonces las arterias espiraladas, a ellas llega la uterina, en fin, hay una buena ramificación con vasos sanguíneos que nutre el útero, ¿no? Entonces, cuando el útero no se contrae, estas arterias prácticamente quedan abiertas, expuestas, y se produce un gran sangrado. Entonces, dicho esto, ¿qué tendría que yo tener presente para que esto no ocurra? Ocurre en gemelares porque están bien distendidos, ¿no? Los tejidos. Hay dos en vez de un feto. Entonces ahí es fácil, ¿no? Que pueda haber una atonía. Puede ser que la paciente haya estado sometida mucho tiempo a la oxitocina y como resultado de rebote se produce una atonía uterina. Entonces, ¿qué tengo que hacer para prever? Tengo que identificar que todas aquellas gestantes que pasaron por esa situación, que estuvieron sometidas, ¿no? A la oxitocina por largo tiempo, a esa que tiene un feto muy grande y que tenía una altura uterina muy grande, a esa que tenía gemelares, o sea, todos los factores que pueden distender, tenerlos presentes. Así se previene. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cómo puedo prever una mejor extracción del recién nacido en situaciones difíciles? Hablo de la situación del bebé. ¿Cómo podemos prevenir eso? Teniendo en qué posición está, ¿no? Antes del parto. Con imágenes, por ejemplo. Perfecto, pero también con la práctica, ¿no? Puedo no atenderlo yo, pero si entro y veo, y entro y veo, y entro y veo cómo lo hacen, ya yo me voy, ¿no? Ya me voy familiarizando hasta que ya me permiten entrar a la práctica y empezar a hacerlo. El entrenamiento es importante, ¿ya? Muy bien, muchas gracias. Entonces, acá tenemos más acciones inseguras. La lesión de las vísceras adyacentes. ¿Qué víscera está adyacente al útero? Vejiga. 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 Claro que sí. Entonces, la lesión de la vejiga es algo frecuente en la cesárea. Pero más frecuente, ¿saben cuándo? Cuando la paciente ha sido cesareada varias veces. ¿Por qué? Porque la vejiga, la pared vesical, se adhiere al útero, se pega y hay que bajarla, rebajarla. Si puedo tomar esta expresión que les parezca un poco grotesca, hay que desprenderla, ¿no? De la cara anterior e inferior del útero. ¿Por qué? Porque si la dejamos muy pegada, podemos llevarla, podemos cortarla. Entonces tenemos que bajarla y poder hacer un espacio para poder incidir sobre el útero con el bisturí. Entonces es una acción insegura no tomar esas precauciones, ¿no? Otra acción insegura, que felizmente es muy rara, es dejar cuerpos extraños adentro, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos, a ver, para no dejar gasas, ¿qué puedo hacer cuando comienza la cirugía? Conteo. Claro que sí, conteo antes y conteo después. ¿Qué más? ¿Qué más utilizo dentro de la cavidad? Grapas o
No, en la cesárea no se usa grapa, pero sí se usa instrumental. La enfermera instrumentista debe tener en cuenta el instrumental que nosotros utilizamos, ¿ya? Acá hay otra acción insegura, la quemadura por uso del electrocauterio. Entonces, nosotros ahora utilizamos, además del bisturí, ¿no?, el lápiz de electrobisturí, que tiene dos funciones, quemar y cortar. Y eso lo hacemos con un pedal. Si fallamos con eso, podemos ocasionar una quemadura. Entonces, eso también es para tener cuidado. Y también digamos, se previene con el entrenamiento. Entonces, miren, aquí hay una serie de recomendaciones para tener en cuenta, así como en el control prenatal en el parto, que es prácticamente repasar lo que acabamos de ver en la cesárea, ¿no? Comunicación clínica entre el personal. ¿Qué se les ocurre cuando hablo de la comunicación clínica? ¿A qué se refiere esto? Que todos tengan el mismo idioma y la misma información sobre la paciente. Exactamente, exactamente. Hay un formato que el Ministerio de Salud desde el 2010 ha aprobado, que es la hoja de cirugía segura, la lista de verificación de la seguridad de la cirugía, así se llama, en donde el personal, todos se deben presentar, en donde el médico conoce el caso. No puede ser que yo, ay, hoy estoy programado, ¿qué me tocará? No, no, no. Tengo que conocer el caso, ¿ya? Tengo que comunicarme con la persona que me está ayudando. Esta paciente viene con una presentación podálica, parece que es una podálica derecha. Yo me voy a poner de este lado, tú vas a salir. La comunicación en todo momento, ¿ya? Mejorar los sistemas de referencia de gestantes de la comunidad de los establecimientos de salud. Claro, si llegan tardíamente no vamos a poder detectar todo lo que ustedes me están diciendo que debo detectar, ¿no es cierto? Entonces, eso también es importante. Fomentar la cultura de seguridad de pacientes centrada en el aprendizaje a partir de incidentes y eventos adversos. Como les dije en las clases anteriores, si yo oculto un incidente, un evento adverso, generamos el riesgo de que vuelva a pasar, porque no lo hemos analizado y no hemos aprendido a evitarlo. Sensibilizar a los directivos y el personal asistencial acerca de la necesidad de fomentar, ¿no es cierto?, esta cultura, lógicamente, ¿no? Todos tenemos que estar de acuerdo en que queremos hacer seguridad al paciente. Los tactos vaginales deben hacerse en número racional. Practicar siempre la higiene de manos para disminuir el riesgo de infecciones. El uso de catéter vesical debe responder también a indicaciones precisas. ¿Por qué? Porque no todas las pacientes tendrían indicación de colocación de sonda vesical para la cesárea. Y tiene que hacerse bajo técnica aséptica. Todo sale bien y la paciente sale con una infección. Sí, infección urinaria por el catéter, no por la cesárea. Pero es que estamos utilizando de repente indiscriminadamente el catéter urinario para todas las pacientes que se cesárea. ¿Dónde está indicado? Con mayor precisión, en la cesárea anterior. ¿Por qué? Justo les expliqué. Porque la vejiga suele adherirse, ¿no?, en una cesárea anterior a la cara anterior y inferior del útero. Entonces, es mejor tener la vejiga vacua. Y para eso se pone la sonda, ¿ven? Hay razones específicas para ello. ¿Cómo prevenir la infección del sitio quirúrgico? Con la higiene de manos hecha correctamente, según las normas, haciendo hemostasia donde se necesita y preparar bien la piel para la cirugía, así como implementar la antibiótico profilaxis. Específicamente en cesárea, la antibiótico profilaxis es la dosis única de antibiótico que se da en STAT, o sea, en bolo, dentro de la hora previa a la incisión de la piel. Si yo programo a una paciente a las 8 de la mañana y calculo que voy a estar incidiendo la piel a las 8:30, entre 7:30 y 8:30 es la hora correcta
en que se debe administrar el antibiótico profiláctico. ¿Ya? Lista de chequeo de la seguridad de cirugía, ya los dije, ¿no? Para el cumplimiento del antibiótico y para muchas seguridades más, es una gran cosa la lista, ¿no? Estandarizar los formatos de valoración y seguimiento del trabajo de parto. Existen el partograma, la historia clínica, las notas de ingreso, las hojas de control, ¿no? De diferentes momentos. Ahora ustedes en su práctica van a enterarse de ello. Monitorar la calidad de los registros de la historia clínica, si estamos haciéndolo bien. Si se hace un buen examen clínico para identificar factores de riesgo, vamos a poder estar seguros de qué riesgo tenemos que cubrir, ¿no? Y también identificar oportunamente los signos de alarma, ¿no? Y también ahí en eso participa la paciente y su familia. Por supuesto, monitorear si estamos adheriéndonos correctamente a las guías de práctica clínica obstétrica, ¿no? Tiene que haber, pues, personal que esté debidamente entrenado, que sea en el número suficiente y que se aplique de rutina esta lista de verificación de la cirugía segura. En el puerperio, ¿qué eventos adversos pueden ocurrir? Las 2 horas siguientes a un parto y a una cesárea son las horas más importantes en la vida de la puérpera inmediata, porque es el tiempo dentro del cual se producen las hemorragias puerperales, la atonía o el sangrado por un desgarro de cuello o un desgarro de vagina. Entonces, ¿cómo puedo prevenir eso? Controles seguidos en las 2 primeras horas. Por eso en toda sala de parto está normado en nuestro país que debe haber una sala de puerperio inmediato. El puerperio inmediato es el momento que comprende las 2 primeras horas después del parto en los que hay un personal, ¿no? Es el área donde hay un personal permanente chequeando presión, pulso, sangrado, contractilidad uterina, para prevenir justamente la hemorragia postparto. ¿Bien? ¿Se usan formatos estandarizados? Sí, se usan. La mayoría de establecimientos lo tienen. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Puede ocurrir una perforación uterina? Sí. ¿En qué casos? Cuando hay retención de placenta, cuando hay extracción manual de placenta, son complicaciones que ocurren, ¿no? Donde se interviene, donde se hace de repente un legrado puerperal con una cureta, como el útero, que queda, vamos a decir así, un tanto adelgazado, ¿no? O blando, puede ser objeto de perforación si es que la técnica no es la adecuada. Y la retención del cuerpo extraño más común en el puerperio es el olvido de gasa en vagina. No se olvide de este olvido, porque eso les puede, si alguien se va a dedicar a esta especialidad, esto les puede generar hasta problemas médico-legales por un simple olvido. Es bueno poner la gasa para que la sangre deje ver el canal y puedan suturar una episiotomía o en todo caso un desgarro. Está muy bien, pero lo que hay que hacer es revisar a la paciente antes de sacarla por puerperio inmediato. Entonces revisan perfectamente que no hayan quedado gasas y se acabó. Muy bien. ¿Qué otras acciones inseguras están aquí? La no protocolización de la cuantificación del sangrado, que es igual que en todas las etapas, ¿no?
La no protocolización del sangrado puerperio inmediato. Ya está ahí, ¿no? Miren, o del control del puerperio inmediato. Falta en la supervisión del personal de entrenamiento. Efectivamente. Siempre en los hospitales donde se hace docencia, donde hay alumnos como ustedes, donde hay residentes, como lo van a hacer ustedes en el futuro, tiene que estar presente siempre el médico asistente titular asignado a esa área, a la sala de parto, a la sala de operaciones, que debe permanentemente estar pegado a la paciente y al alumno o al interno o al residente que está tomando parte de algún procedimiento. ¿Qué otra cuestión está relacionada con prever la hemorragia posparto? El cuantificar adecuadamente los riesgos, los signos previos al shock durante un episodio de sangrado. ¿Qué signos están presentes antes del shock por hemorragia? En general, a ver, les pregunto, ¿cuáles son esos signos? Frialdad, taquicardia. Muy bien, frialdad, hipotensión, ¿qué más? Antes de Taquicardia. eso se presenta algo más, ¿ah? ¿Qué? Taquicardia. Claro, el pulso, no se olviden, queridos alumnos, el pulso de una puérpera es normocárdico o bradicárdico. Si una puérpera está con taquicardia, preocúpense, preocúpense. ¿Ya? ¿Por qué está bradicárdico? Porque hay una compensación, porque hay una redistribución de volúmenes en el parto, ¿ya? Entonces, si una puérpera está con taquicardia, tiene que haber algún motivo, ¿bien? ¿Qué se recomienda entonces? Ya lo hemos estado discutiendo, ¿no? Nosotros. Control en áreas de recuperación, ¿no? Coágulos en vagina, hipotonía uterina, se los he explicado muy bien. Formatos estandarizados en la historia clínica. Reingreso que debe reunir condiciones de estabilidad hemodinámica, ¿no? Si la paciente tiene que reoperarse, tiene que estar compensada con 2 vías, con su paquete de sangre, ¿no? Que se le está infundiendo. Disponibilidad de sangre o plaquetas en el banco, eso es muy importante. Y la coordinación estrecha entre ginecólogo, anestesiólogo, intensivista y también decirlo, el neonatólogo. Entonces, hasta aquí, miren ustedes, hemos hecho un recorrido rápido a lo largo de la atención de la gestante en la etapa prenatal, en la misma etapa del parto y en el puerperio. ¿Ya? ¿Qué más nos toca saber? ¿Qué más queremos ver para ser mejores cuando participemos en una atención obstétrica? Primero, conocer que se puede ejercer perfectamente la gestión de la calidad en la atención obstétrica. ¿Qué significa eso? Que debo participar activamente en la formulación, en la información que se le brinda a la paciente para que firme su consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento, valga la redundancia, informativo que ayuda al paciente a comprender su patología y a qué va a ser sometido y cuáles son los riesgos, ¿ya? Entonces, este consentimiento no se hace llegar al paciente como un cheque en blanco para que lo firme, no. Es el producto, la firma final del documento es el producto de la interacción entre el médico y su paciente, en donde el paciente queda convencido claramente de lo que se le va a hacer y por qué se le va a hacer y los riesgos si no se lo hace. Entonces, es muy importante. La auditoría de registro y auditoría de caso son valiosas, porque como queremos estandarizar todos los formatos, no estaría bien, por ejemplo, que yo ya estandaricé
mi formato para el control de la preeclampsia. ¿Qué tengo que controlar? La presión arterial, el pulso, la frecuencia respiratoria, que puede estar sulfateado, ¿no? Con sulfato de magnesio. Entonces, los latidos cardíacos fetales, las contracciones, todo eso que está bien estandarizado y con formatos, debe también ser correspondido con el llenado correcto de eso, ¿no? Entonces, la auditoría de registro es importante. La auditoría de caso me sirve para evaluar retrospectivamente cuando un caso no fue bien y nos permite captar, lógicamente, defectos, y esto nos sirve como una retroalimentación para prevenir que vuelva a ocurrir. ¿Qué más es necesario hacer cuando hacemos gestión de la calidad en la atención obstétrica? El monitoreo de la adherencia a las guías de práctica clínica. Es decir, si el operador, si el ginecólogo, si la obstetriz, si el residente, si el interno, etcétera, ¿no?, ha seguido las pautas que están en la guía de práctica clínica, que es como el ABC para la atención y seguimiento del paciente. Algunos aspectos que pueden parecer muy importantes en la comunicación clínica los traigo aquí. Por ejemplo, repetir una orden verbal recibida. Esto se llama la técnica del readback. Póngale 10 unidades de oxitocina, dice el médico. ¿Qué responde la obstetriz? 10 unidades de oxitocina, ¿no, doctor? ¿Se dan cuenta? El readback. Digo, recibo y repito. Y ambos están seguros de que se está administrando la cantidad correcta, la dosis correcta, el medicamento correcto, etc. Una gran falla de comunicación es no escribir de manera legible. ¿Qué se puede leer en esta imagen que les he pegado, que es verdadera, es de la vida real? ¿Se puede leer algo? Santo Dios, qué terrible. Por ahí veo 2, ¿no? Ya, no se lee, pues, ¿no? Parece un trazado isoeléctrico, ¿no?, de un monitoreo, nada más. Entonces, tenemos que escribir, porque cuando escribimos y no se entiende, no estamos facilitando la comunicación clínica. La orden escrita es una comunicación también y debe ser clara. Estandarizar los acrónimos. ¿Qué son los acrónimos? Son esas letras que juntas me expresan un procedimiento o el nombre de alguna patología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre uno dice Apendilab. ¿Qué es eso? Es la función de la palabra apendicectomía con la palabra laparoscópica, ¿no? Entonces, tenemos que poner claro. ¿Qué es HAT? Histerectomía abdominal total. Entonces, todo eso debe estar regulado en el hospital para que todos sepan y no hayan confusiones en las órdenes y la atención de los órganos, sobre todo eso, ¿ya? Eso es comunicación también. Y, lógicamente, espacios de comunicación estandarizada, por ejemplo, la entrega de guardia, con énfasis precisamente en los pacientes de mayor riesgo, naturalmente. Entonces, eso es una buena costumbre, se puede hacer en sesiones breves, pero lo cierto es que tenemos que conocer qué queda en el servicio cuando me estoy incorporando a una guardia, a un nuevo turno. Otro aspecto importante en la seguridad de la atención obstétrica, como en cualquier otra especialidad, es la participación del paciente y de su familia en su autocuidado. Un ejemplo de eso ya lo hemos visto cuando hemos definido el consentimiento informado, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué otra cuestión es necesario? El informe de alta completo que pueda garantizar la continuidad de la atención.
Muchas veces el paciente o la paciente se olvida de qué se le ha hecho, qué se le ha practicado, qué le encontraron. Pero el informe de alta lo debe contener y eso permite un trazado para que en esa hoja de ruta, quien quiera que vea a la paciente pueda entender cuál ha sido el proceso. ¿Qué otra herramienta es importante? La encuesta de usuarios de parto. Se hace la encuesta a la puérpera o también se hace la encuesta a la familia y hay una serie de cápites que nos permite identificar, por ejemplo, el acompañamiento durante el parto, si hubo un buen trato, si hubo empatía, si le explicaron qué diagnóstico tenía, si le explicaron cómo es el tratamiento, en fin. Muy bien, hasta aquí yo quiero que me digan si tienen alguna pregunta, alguna duda, si se ha entendido. Doctora, yo tenía una curiosidad. En el tema de las... había como un reporte estandarizado, dijo, ¿eso es a nivel nacional o por cada hospital? Por respecto a A ver, miren, una cosa es el SOAP, que es la evolución clínica con, el SOAP son las siglas, ¿no? Que hablan de él, ¿no? El subjetivo, ¿no? Qué dice la paciente, cómo se siente, cómo se ha comido, etcétera. ¿No? El objetivo es lo que ustedes encuentran, ¿no es cierto? A es la apreciación y P es de plan. Bueno, según lo que he apreciado, eso va en la evolución. Esa es una forma de estandarizar en la atención y se puede aplicar aquí. Se aplica además aquí, ¿no? Pero hay otra estandarización por ejemplo, en las entregas de los turnos de guardia. Por ejemplo, en mi servicio, ¿qué hacemos? Todas las mañanas, todos los presentes acudimos al reporte de guardia. Y ese reporte habla de los casos más saltantes y sobre posibles complicaciones. Y hasta sirve como para tomar acuerdos, discutir el caso y decir qué se debe hacer, ¿no? O qué se recomienda hacer. Y también conocer a los pacientes más delicados, al menos, en los que podemos ir pensando también cómo aportar, y revisando qué más se puede hacer, etc. Es muy útil, es muy bueno, ¿ya? En otros países se llaman sesiones breves. Lo cierto es que esos minutos son valiosos porque sirven para justamente reportar. Y estandarizados hay bastantes, hay modelos como les va a dar, otros que, bueno, son un motivo de otra clase, pero sí hay, ¿no? Entonces, con eso ustedes pueden manejarse perfectamente, ¿ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de la morbilidad materna extrema. A ver, un voluntario que me explique qué es lo que ve en esta escena, en estas escenas. Vamos, participen. ¿Qué es lo que ven? Solo quiero que me describan. Doctora, bueno, se ve que básicamente es en un área de trabajo, hay una máquina que está levantando lo que podría ser una caja con peso, ¿no? Supongo. Y hay dos trabajadores que están caminando justo debajo de ella. Ya, Pero, a ver, antes que pasemos a los trabajadores, ¿qué se observa en ese círculo que amplifica una situación? ¿Qué se observa ahí? sí, que aparentemente uno de los ganchos o soportes que para la máquina que está levantando el peso está desgastado o que no está colocado correctamente. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿esa es una condición insegura? Sí, o sea, Claro, claro que sí, sí, sí. perfectamente, ¿no? Muy bien. Ahora sí, siguiente. Y que bueno, que después se ve que hay dos trabajadores conversando y justo están caminando debajo de esa máquina que está levantando el peso, ¿no?
y ya posteriormente se ve, supongo yo que deben ser dos finales, por así decirlo, que en el primero la caja se cae, pero como tal no hay daño a alguno de los trabajadores, pero en el otro final la caja sí cae encima de los trabajadores y ocurre un accidente, ¿no? Claro, perfectamente, muy bien. Entonces, cuando estamos cerca de un fallo, ¿no es cierto? Eh, podemos, como producto del análisis, tomar decisiones para enmendar la situación y prevenirla, tal cual ocurre cuando hay un accidente. O sea, bien sea que se da el accidente o bien sea que se da el cuasi accidente, casi, ¿no? Le pasa algo, vale la pena revisar cuáles son los puntos débiles que hemos encontrado y qué podemos hacer para evitarlo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que representamos cuando queremos tener en cuenta que ante la presencia de cualquier riesgo, ¿no? Aunque no termine, ¿no? Esa situación en un verdadero accidente o en un final catastrófico, si hay defectos que pueden mejorarse, tenemos la oportunidad de evitar que vuelva a pasar. Muy bien. Entonces, este concepto llevado al near miss materno fue tomado por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y se toma a propósito de cualquier mujer que sobrevive, casi muere, pero no murió. Sobrevivió una complicación que ha tenido durante el embarazo, parto, ¿no? O dentro de los 42, o sea, el puerperio, ¿no? En donde ya podemos calificar que estamos frente a un near miss materno. Entonces, esta estandarización, por llamar así, ¿no? De, de los detalles de estas complicaciones me van a permitir abordar sistemáticamente situaciones que se puedan prevenir. Y acá tenemos lo que se llama ya la morbilidad materna extrema. Y así la califica la OMS. Y entonces me permito explicarles cómo se enfoca estas acciones de identificación de morbilidad materna extrema. Acá tenemos, miren en la llave de abajo, todos los embarazos. La zona verde de la izquierda incluye todos los embarazos que fueron bien, nunca se complicaron, todo salió bien. Y en la otra mitad podemos tener algunas condiciones que no fueron del todo bien, pero que no amenazan la vida. Pero ¿son embarazos complicados? Sí, son embarazos complicados, pero no amenazaron la vida. Se tomaron las acciones y todo. Pero hay una zona amarilla y una zona roja que sí podrían amenazar la vida, que podría conllevar específicamente en la zona roja enfermedades que sí amenazan la vida y que pueden producir muerte materna. Entonces, este resultado materno grave se identifica dentro de este espectro, ¿no? Como un embarazo complicado con condiciones que amenazan la vida y que podrían terminar en muerte materna. Miren la secuencia lógica que estamos llevando. Y muy bien. Entonces, ¿qué hacer si queremos disminuir esa franja de muertes maternas
por dónde empezamos para prevenir, qué se puede afectar. Entonces los estudiosos dijeron, bueno, aquí las causas más frecuentes de muerte materna son la hemorragia, la sepsis o infección, ¿no es cierto? Y la preeclampsia. El enemigo número 1 de los ginecostetras es la preeclampsia. Entonces, ya estamos un poco más dirigidos, vamos a decir así, ¿no? Vamos afinando qué es lo que queremos controlar, ¿no? O tener bajo control. Y necesitamos entender que el niermis materno no es tan raro como la muerte materna. Se da frecuentemente. Podemos registrarlo y que comparten muchas características similares a la muerte materna, porque casi se mueren, pero no se murieron, ¿no? Entonces, eso significa que podemos preguntar con las pacientes qué pasó, se puede identificar qué podemos mejorar, ¿no? Qué estrategia vamos a usar. Y nos podemos anticipar antes de que vuelva a ocurrir una muerte materna. Entonces, o pueda ocurrir una muerte materna. Entonces, el Ministerio de Salud aprueba esta norma técnica que en el año 2021 cobra mucha importancia porque habla del niermis materno, que ahora ya se llama, como todos sabemos, ¿no? Vigilancia epidemiológica de la morbilidad materna extrema. Como profesionales que estamos preocupados y enfocados en la seguridad materna, en la seguridad obstétrica, tenemos que saber que estos pueden ser los sistemas o aparatos que se comprometen en estas entidades que pueden conducir a la muerte materna. Entonces, compromiso cardiovascular, compromiso respiratorio, compromiso renal, factores de coagulación comprometidos, compromiso hepático y neurológico. Aquí se enfrascan todas aquellas dificultades que vemos en este espectro. Pueden haber algunas fallas que se pueden solucionar, pero acá queda un grupo de graves. Y de estas graves, casi, pero que no fue. Y también aprender de ahí. Para eso sirve esto en seguridad obstétrica. Entonces, esto que ustedes ven se maneja en todos los departamentos de ginecobstetricia del país porque está regulado y estamos obligados a reportarlo. Y también nos sirve como una plantilla de atención, de alerta, para ver qué cosa podemos mejorar. ¿Bien? Entonces ahora, esto es, digamos, una información que enriquece vuestra cultura general médica, ¿no? Pero es muy importante. Entonces, una buena gestión clínica en obstetricia analiza las estadísticas del servicio de manera periódica. Cumple los estándares de acreditación. ¿Qué es eso de la acreditación? A ver, ¿tienen idea qué es la acreditación? A ver, díganme. Díganme con confianza, chicos. Acá estamos en una exposición dialogada, repito. ¿Son condiciones mínimas para obtener alguna licencia o estándar? Así es. O sea, la acreditación no viene a ser sino el sello, vamos a llamar así, o la certificación formal de que tú cumples con estándares de calidad en tu servicio. Entonces, ¿existen estándares de acreditación en el país? Por supuesto, hay una norma que debe actualizarse, que es ya antigua, todo, pero ahí hay estándares de acreditación, que es del 2006.
Entonces, cumplir los estándares de acreditación que aplican a nuestro servicio. Contar con un equipo de seguridad de la atención. Tiene que haber gestores de riesgos en el servicio. Ellos, los gestores de riesgos, se encargan de pesquisar esto, la morbilidad materna extrema, y analizar, ¿no? Y yo me atrevo a decir la morbilidad perinatal también, porque si se muere un bebé en el servicio, estando hospitalizado, algo ha fallado, eso se tiene que analizar, ¿ya? Muy bien. Entonces, notificar los eventos adversos, ya ustedes han recibido una clase de notificación de eventos adversos, ya saben, ¿no? Entonces, todo se debe notificar, porque eso va a servir para después y que en la plataforma que tiene la oficina de calidad pueda identificar los signos de alarma, ¿no? Las alertas de seguridad. Oigan, están teniendo muchas infecciones. Oigan, están teniendo muchas fracturas de clavícula. Oigan, están teniendo mucha retención de placenta, etcétera, etcétera. Nosotros ponemos atención en ello. ¿Qué más? Realizar auditoría concurrente, auditoría de caso, ya lo hemos explicado. Revisión y análisis de eventos adversos y cumplir con las recomendaciones. Realizar rondas de seguridad con periodicidad de manera inopinada, ¿no? O sea, donde nos dicen, esto está mal, este suero no está rotulado, no le indicaron a la paciente tal cosa, no le informaron bien, etcétera, etcétera, ¿no? La ronda de seguridad tiene sus propios formatos también. Es una plantilla bastante extensa. Y acceder a la opinión de las usuarias, ¿no? Hay una encuesta de parto, ¿no? De usuarias de parto, para mejorar. Ellas nos dicen cómo nos ven y tenemos que usar esa herramienta también para poder encaminarlos. Muy bien. Entonces vamos a pasar a nuestra tareita. Dice, tenemos 3 grupos, ¿cierto, el delegado? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, el grupo 1 va a elaborar un material informativo para la gestante acerca de los cuidados en el embarazo y el parto. Puede ser, pues, un tríptico, ¿ya? El grupo 2 va a elaborar un material informativo para la gestante que será sometida a cesárea y el momento del alta. Y el grupo 3 va a elaborar un material informativo sobre la atención obstétrica segura para el personal que brinda la atención obstétrica. Mira qué importante. No te olvides de tal, los tips. ¿Ya? Ustedes pueden consultar perfectamente en la web. Yo voy a pasarle en esto como material y repasar. Muy bien. Mientras que buscan el material y todo, entre 4:30 y 5:15 podemos reunirnos nuevamente para disfrutar